de hoy vamos a ver derivada, voy a dejar activado esto, derivada direccional. Voy a dejar activo el chat para poder verlos. Dadas las siguientes funciones, evalúe la derivada direccional por definición, según los ángulos y los puntos indicados, verifique los resultados usando la fórmula. Bueno, en este caso nosotros tenemos que hacer, nos dicen, por definición. Entonces vamos a calcular la derivada direccional usando la definición. Bueno, cuando usamos la definición, entonces esto va a ser el límite de ρ tendiendo a 0 de la función f de x sub 0 más, es el apartado B el que vamos a resolver, más ρ coseno de alfa, coma, y sub 0 más ρ seno de alfa menos f de x0 y 0. Que en este caso, el f de x, tanto el x0 como el y0 valen 0. ¿Sí? Y entonces acá vamos a poner sobre ρ. ¿Vamos? Bueno, ahora reemplazamos. En este caso, el punto, si ustedes se fijan, este es el valor del x0 y este es el valor del y sub 0. Entonces, al reemplazar, y tendríamos que calcular cuánto vale el coseno, para que reemplacemos el coseno de alfa, cuando en este caso el alfa es igual a 5pi sobre 3. Bueno, coseno de 5pi sobre 3, de acuerdo a mis cálculos, esto es igual a 1/2. Y el seno de 5pi sobre 3, que también tenemos que reemplazar, es igual a menos raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Entonces, reemplazando en la expresión, esto nos queda. Límite de ρ tendiendo a 0 de f de 1, que es el valor de, 0, 0 más ρ por 1/2, porque el coseno de alfa vale 1/2, coma, 0 más ρ por menos raíz de 3 sobre 2, por eso que me queda con ese signo menos. Raíz de 3 sobre 2. Menos f de 0, 0. Sobre ρ. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, un segundito, particularizar. Bien, ¿cuánto vale f de 0, 0? 1. Pueden contestar en el chat, ¿no? Para todos. Bien, me dicen que vale, si nosotros reemplazamos, esto vale 1. Sí, perfecto. F de 0, 0 vale 1. Bueno, entonces cuando reemplazamos en la función, esto nos queda igual al límite de ρ tendiendo a 0 de x, esto va a ser el valor que toma x. Y esto, todo esto es el valor, hasta la raíz de esto es el valor que toma y. Entonces, si nosotros reemplazamos en la función, esto nos queda. Raíz cuadrada de el x vale 1/2 de ρ. Entonces vamos a poner 1/2 de ρ elevado al cuadrado, más 1. Menos y, que en este caso menos con este menos, se va a hacer más, ρ, raíz de 3 sobre 2. Menos, que es el menos este que tenemos acá, por eso lo pongo con negrita, menos 1. Bueno, si nosotros calculamos ese límite, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da ese límite, chicos? Estoy leyendo en el chat, ¿no? No me dicen nada. 0 sobre 0. ¿Cuánto les da ese límite? Menos infinito, puede ser. 0 sobre 0, perfecto. Sí. ¿Y cómo hacen para que se vaya esa indeterminación? ¿Cómo hacen para que se vaya la indeterminación? ¿Qué aplicarían? L'Hopital, muy bien. Aplicamos L'Hopital. Perfecto.
Y no, todavía no puedo sacar factor común yo, porque el yo vos tenés en el segundo, en este término, pero en el primero todavía no, porque no lo puedo sacar de esa raíz. ¿Estamos? Entonces nos queda límite de yo tendiendo a 0. En el denominador, por supuesto que la derivada de yo es 1. Y en el numerador, si nosotros derivamos, esto nos queda 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de, esto nos queda 1/4 de yo cuadrado más 1. ¿Sí? Por la derivada de lo que tenemos adentro de la raíz. Y la derivada de lo que tenemos adentro de la raíz es 1/4 por 2 veces rho. ¿Sí? Más la raíz de 3 sobre 2. Este 2 se simplifica con este 2. Y ahora, si nosotros calculamos ese límite, ¿cuánto nos da si el rho tiende a 0? A ver, quiero ver cómo lo escriben en el chat. ¿Cuánto les da ese límite? Ojo, ¿no? Este rho es de acá, ¿no? Ese rho es de ahí. ¿Cuánto les da? Raíz de 3 sobre Raíz de 2. 3 sobre 2. En el denominador vale 1 y en el... Eso, bien, bien. Les da raíz de 3 Chicos, sí, sobre sin 2. audio la profe. No lo Entonces, escucho. como el límite existe, ¿por qué queda 1 abajo? Porque cuando vos aplicas L'Hopital, derivas el numerador y derivas el denominador. Y entonces, si vos derivas, es como que si tuvieses x. Si vos derivas ese rho, la derivada de rho es 1. ¿Sí? Porque has aplicado L'Hopital. Se deriva el numerador y se deriva el denominador. ¿Bien? Entonces, cuando calculan ese límite, eso nos da raíz de 3 sobre 2. Como ese límite existe, entonces concluimos, por lo tanto, que la derivada direccional de la función f en el punto, que en este caso se llama q, según esa dirección alfa, es igual a la raíz de 3 sobre 2. ¿Bien? Es igual a la raíz de 3 sobre 2. ¿Alguna duda en el ejercicio? Eso es aplicando la definición. Bien, tenemos que verificar usando la fórmula. ¿Sí? Usando la fórmula. Bueno, a ver, vamos a chequear usando la fórmula. Acá le escribo la fórmula. Nosotros decimos que la derivada de f en q, según alfa o según esa dirección, bueno, R tienen ahí, ustedes tienen la derivada parcial de f respecto de x, particularizada en este caso en el punto q, por el coseno de alfa, más la derivada de f respecto de y en el punto q por el seno de alfa. ¿Bien? Entonces, bueno, ahora para aplicarla a la fórmula, por supuesto que tenemos que llegar a este mismo resultado, ¿sí? Bueno, derivamos. La función, ya la he perdido, pero la voy a escribir acá. La función f de xy era igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 menos y. Entonces tenemos que derivar, calcular las derivadas parciales. La derivada de f respecto de x es igual a 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 por 2x por la derivada del argumento. Simplifico, entonces esto nos queda x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Si derivamos f respecto de y, eso nos da igual a menos 1. O sea que la derivada parcial de f respecto de x particularizada en el punto q, que en este caso es el 0, 0, que en este caso lo borro, es el 0, 0, reemplazo, a ver, espera un segundo, aquí, el 0, 0, esto nos da como resultado 0 sobre 1, o sea que nos da 0. Y si particularizamos la derivada parcial, la derivada de f respecto de y en el 0, 0,
Eso nos ha quedado una constante, o sea que es independiente del punto. Nos va a dar igual a menos 1. Entonces, reemplazando en la fórmula, nos queda que la derivada parcial de f en ese punto Q según alfa es igual a 0 por el coseno de 5pi sobre 3 más menos 1 por el seno de 5pi sobre 3. ¿Sí? Bueno, yo les dije, el coseno de 5pi sobre 3, o sea, si bien nos da un medio, pero al estar multiplicado por 0, todo este término se nos anula. Y el seno de 5pi sobre 3 es igual a menos raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Entonces tenemos menos raíz de 3 sobre 2 por menos 1. Entonces, esa derivada parcial es igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces, ahí ustedes se fijan que nos da lo mismo si aplican la definición a que si aplican la fórmula. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Van entendiendo? Bien, la verdad no me gusta no escucharlos, pero bueno. Me dicen si puedo avanzar y seguimos, ¿sí? Si podemos avanzar, yo muevo la pantalla. Perfecto, me dicen que avance. Para cada una de las funciones, encuentre la derivada direccional aplicando fórmula. Bueno, la profe, a ver, ya les digo. En este ejercicio nos ha pedido de que nosotros le dejemos para ustedes que apliquen la definición y que nosotros lo resolvamos aplicando la fórmula. Tenemos que resolver el ejercicio 3, apartado B. En este caso, nuestra función es una función de 3 variables independientes, la que es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y nos piden bueno, y nos piden que encontremos esa derivada direccional en el punto P, donde el punto P tiene coordenadas 1, 0, 1, en la dirección del vector PQ. O sea, la dirección es el vector PQ. ¿Bien? Donde Q es el vector, es el punto 2, 1, 0. Bueno, entonces tenemos, para la derivada direccional, si nosotros necesitamos calcularla, tenemos que tener como dato, tenemos que conocer quién es la función, el punto donde la vamos a calcular y tenemos que tener la dirección. La dirección puede estar dada por un ángulo, puede estar dada entre dos puntos y vamos a sacar la dirección, puede estar dada, o sea, si nos da el ángulo podemos calcular los cosenos directores, o también puede estar dado a través de un vector unitario. Entonces, nosotros queremos calcular la dirección de ese vector PQ, porque necesitamos la dirección, entonces hacemos Q menos P, ¿sí? Entonces ponemos 2, 1, 0, menos 1, 0, 1. Restamos, ¿sí? Componente a componente, esto nos da 1, 1, menos 1. Si nosotros calculamos el módulo de ese vectorcito PQ, ese vectorcito no es unitario, porque el vector dirección tiene que ser unitario, ¿sí? Si nosotros calculamos el módulo, eso va a ser la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado. Entonces eso me da igual a raíz de 3. Entonces vamos a considerar el vector unitario U, ¿sí? Bueno, ese vector es igual a 1 sobre raíz de 3
1 sobre raíz de 3, menos 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? Ese es el vector dirección, el cual ya es unitario. ¿Sí? Tiene la misma dirección que el PQ, solamente que el U, perdón, acá no va el módulo, solamente que el vector U ya es unitario. Ese vector también lo pueden tener escrito así: 1 sobre raíz de 3 versor I más 1 sobre raíz de 3 versor J menos 1 sobre raíz de 3 versor K. Esos valores que tenemos son los valores de los cosenos directores. ¿Bien? Entonces, si nosotros aplicamos la fórmula para calcular la derivada direccional, nos va a quedar de la siguiente manera. La derivada direccional de f en ese punto P, según la dirección del vector U, es igual a la derivada parcial de f respecto de x en el punto P por el coseno de alfa, más la derivada parcial de f respecto de y en el punto P por el coseno de beta, más la derivada parcial de f respecto de z, particularizado en el punto P, por el coseno de gamma. Bueno, ¿quiénes son estos valores de coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma? Justamente los valores del vector unitario. Esto es coseno de alfa, este es coseno de beta y este es coseno de gamma. Esos son los valores, ahí yo si quieren enseñarlos, esos son los valores de los cosenos directores. ¿Sí? Ese es el valor. Entonces ahora para poder calcular esa derivada direccional, lo que tenemos que hacer es calcular f de x, f de y f de z, y luego particularizarlo en el punto que nos dan. Entonces, de acuerdo a la forma de la función, f de x es 2x. La derivada de f respecto de y es 2y. La derivada de f respecto de z es 2z. Entonces, particularizando esa derivada parcial en el punto P, que tiene coordenadas 1, 0, 1, esto nos da como resultado 2. Si particularizamos la derivada parcial de f respecto de y en el punto 1, 0, 1, esto nos da 0. Y si calculamos la derivada parcial de f respecto de z en el punto 1, 0, 1, esto también nos da 2. Entonces ahora con estos valores vamos a reemplazar en la fórmula. Bueno, entonces por lo que esa derivada parcial, esa derivada direccional de f en el punto P según la dirección del vector unitario U, eso es igual a 2 por 1 sobre raíz de 3 más 0 por 1 sobre raíz de 3 más 2 por menos 1 sobre raíz de 3. Y entonces, ¿cuánto me queda la derivada direccional? 0, porque este término es igual que este, y eso es igual a 0. O sea, nos da 0 por la forma de la función, por el punto en donde lo estamos calculando, es por eso que nos da 0. ¿Sí? Porque la derivada direccional depende de la función, depende de la forma de la función y en el punto en el cual estamos particularizando. ¿Bien? Entonces, en este ejercicio, por lo tanto, la derivada direccional de la función en el punto P, según la dirección U, es igual a 0. Entonces, para ustedes, que yo hice con la fórmula, a ustedes les queda para que lo hagan usando la definición. ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Bien, me dicen si copiaron y podemos seguir avanzando. Bien, podemos avanzar, pasar al ejercicio 4, apartado A.
Bien, Lucas dice que sí. Los demás, supongo que sí. Perfecto. Vamos al ejercicio 4, apartado A. Dice, halle el vector gradiente de los siguientes campos escalares. Bueno, tenemos que resolver el apartado A, la función f de x y z es igual, acá yo tengo más 4y cuadrado, más e elevado a la x coseno de y. Bueno, ¿cuál es el vector gradiente? El vector gradiente de la función, simplemente, en este caso, es la derivada de f respecto de x, versor y, más la derivada de f respecto de y, versor j, más la derivada de f respecto de z, versor k. A este vector gradiente también lo pueden tener expresado así. F de x, f de y, f de z. ¿Sí? Que es la manera de cómo podemos expresar los vectores. Bueno, o sea que simplemente tenemos que derivar. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de x? Si nosotros nos fijamos en la función f y derivamos, esto nos da 2x más algo más la función exponencial e a la x por el coseno de y, que permanece como una constante. ¿Estamos? ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de y? Si derivamos f respecto de y, esto es 8y más e a la x por la derivada del coseno. Pero la derivada del coseno es menos seno. Entonces acá voy a corregir el signo, voy a poner menos seno de y. Y la derivada de f respecto de z, si ustedes se fijan, no aparece la z, o sea que esto nos da igual a 0, porque es como si todo fuese una constante. La x y la y son constantes. Por lo que entonces el vector gradiente f es igual a 2x más e a la x coseno de y versor y más 8y menos e a la x seno de y versor j más 0 versor k. Y ese es el vector que nos pedía. ¿Alguna duda? Aquí calculamos el vector gradiente. ¿Por qué? Porque la derivada direccional también se la puede calcular como el producto escalar del vector gradiente, particularizado en realidad en un punto, multiplicado escalarmente por el vector dirección u, donde ese vector tengan en cuenta que es unitario. ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Podemos avanzar. Ahí termina el ejercicio. Eso es todo, porque simplemente a ustedes en este ejercicio les piden el vector gradiente. Nada más. ¿Sí? Eso es todo en este ejercicio. Por supuesto que en el parcial no es así, chicos. No les van a pedir solamente el vector gradiente. Les van a pedir, pues sí puedo volver a explicar. En el parcial les van a pedir la derivada direccional. Bueno, la f, es una función escalar, es una función real, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que calcular el vector gradiente está formado por la derivada de f respecto de x, versor y, más la derivada de f respecto de y, versor j, más la derivada de f respecto de z, versor k. ¿Esto por qué? Porque es una función de 3 variables independientes. Si tuviésemos de 2 variables independientes, llegaría hasta la derivada parcial de f respecto de y, versor j, hasta ese término nada más. O bien, yo les dije, esta es una forma de denotar los vectores, o bien lo podemos escribir como una terna, ¿sí? Donde la primera componente es f de x, la segunda componente es f de y, y la tercera es la derivada de f respecto de z. Entonces ahora, para formar el vector gradiente, simplemente lo que hice es derivar nuestra función escalar, nuestra función f la hemos derivado respecto de x, respecto de y respecto de z. Y luego reemplazamos. Entonces, ¿cómo me queda el vector gradiente? Ponemos la derivada parcial de f respecto de x, versor y,
más la derivada parcial de f respecto de y, versor j, más 0 por el versor k. Y ese es el vector gradiente. ¿Sí? Y lo que yo les decía, la derivada direccional, también se la puede calcular a través del vector gradiente. Bien. Perfecto. Ahora, ¿se entendió? Podemos seguir. Me dicen si seguimos. Yo voy eligiendo el color negro. Avanzar. Muy bien. Dice, calcule la derivada direccional empleando el vector gradiente según los ángulos y los puntos indicados. Bueno, entonces la derivada direccional, otra forma, nosotros tenemos que resolver el apartado A. Otra forma de calcular la derivada direccional de la función en un punto P, según una dirección que puede ser un ángulo alfa, puede ser el vector unitario. Esto se lo calcula como el producto escalar del vector gradiente particularizado en ese punto P, escalar por el vector dirección U. ¿Sí? Donde ese vector U, recuerden que tiene módulo 1, ¿no? Tiene norma 1. Bueno, entonces nosotros, para poder calcular esa derivada direccional, tengo que calcular el vector gradiente, que hemos visto en el ejercicio 4, y calcular el vector dirección. Bueno, calculemos el vector gradiente. El vector gradiente, ¿esto a qué es igual? Como es una función de dos variables independientes, entonces en este caso va a ser la derivada de f respecto de x en el punto P, versor I, más la derivada de f respecto, exactamente lo que me están escribiendo en el chat. Perfecto. Bueno, entonces calculemos cuánto vale la derivada de f respecto de x. La derivada de f respecto de x es 1 más 1 sobre x por y, porque es la derivada del logaritmo, por la derivada del argumento del logaritmo, que en este caso sería y. Simplificamos las y, y entonces esta derivada nos queda 1 más 1 sobre x. Bien, a esta derivada la vamos a particularizar en el punto P. El punto P tiene coordenadas 4, 1/4. Entonces, si nosotros lo particularizamos, esto me queda 1 más 1/4. Y 1 más 1/4 es 5/4. Bien. Vamos a calcular la derivada parcial de f respecto de y. La derivada parcial de f respecto de y es la derivada del logaritmo. 1 sobre x por y, por la derivada del argumento, que sería x. Simplifico, esto es 1 sobre y. Particularizando la derivada de f respecto de y en el punto 4, 1/4, esto nos queda 1 sobre 1/4. Acomodando la expresión, esto es igual a 4. Entonces, estos valores vamos a reemplazar acá, en el vector gradiente. O sea que el vector gradiente nos ha quedado de la siguiente manera. 5/4 versor y más 4 versor j. Ahora nos falta calcular el vector dirección, el vector u. El vector u está formado por los cosenos directores. El alfa en este caso, esperen un poquito, muevo. El alfa en este caso es pi sobre 2. Entonces, el u que nosotros tenemos que calcular, esto ya está. Entonces, el vector u nos queda de la siguiente manera. Como alfa es igual a pi sobre 2, el vector u es igual a coseno de pi sobre 2, bueno, voy a borrar el paréntesis, versor i
versor i, más seno de pi sobre 2 versor j. ¿Sí? Y esto, ese vector, nos queda raíz de 2 sobre 2 versor i más raíz de 2 sobre 2 versor j. ¿Bien? Bueno, entonces para calcular la derivada direccional, simplemente, no, acá me he equivocado. Raíz de pi sobre 2 90 grados. Esto es 0. Y esto es 1. No sé por qué estaba pensando en pi sobre 4. Entonces el vector u me queda 0 por i más 1 por j. Entonces ahora, la derivada direccional de f en el punto P, según esa dirección de alfa, es igual. Nosotros dijimos que es el producto escalar del vector gradiente particularizado en P por ese vector dirección, por ese vector unitario. ¿Sí? Obviamente, y eso se lo ve ahí clarito, que ese vector tiene norma 1, ¿no? Sin dudarlo. Bueno, entonces hacemos el producto. Esto nos va a quedar 5 cuartos versor i más 4j, 4 versor j, escalar 0 por i más 1 por j. ¿Y esto cuánto nos da, chicos? ¿Cuánto nos da? ¿Saben hacer producto escalar? Componente a componente. Cuando ponen el resultado, eso nos da un número. ¿Sí? No, ya no van los versores. ¿Cuánto nos da? 4. 4. Perfecto. Entonces, por lo tanto, la derivada direccional de esa función en el punto P, según alfa, es igual a 4. ¿Sí? ¿Alguna duda? Y ustedes me dirán, ¿y por qué en realidad cuando ustedes tienen una función de dos variables independientes, el vector SU yo lo puedo escribir como coseno de alfa versor i más coseno de beta versor j? En realidad, ¿por qué puedo escribir, por qué escribo que el coseno de beta es igual al seno de alfa? Porque en realidad cuando ustedes vieron la teoría, alfa y beta son complementarios, son ángulos complementarios. Entonces, como son ángulos complementarios, vale esta propiedad. Es por eso que el vector dirección, en el caso para una función de dos variables, también lo podemos escribir como el coseno de alfa versor i más seno de beta, de alfa, perdón, versor j. ¿Sí? Que es como yo les escribí acá. ¿Sí? Es porque el alfa y el beta son ángulos complementarios, entonces vale esa propiedad. ¿Estamos? Bien. Si me dicen que ya está, podemos pasar al ejercicio 7. ¿Podemos avanzar, chicos? Bien, perfecto. Avancemos. En el ejercicio 7, evalúe la derivada direccional de las siguientes funciones según las direcciones y los puntos indicados. Bueno, tenemos que hacer el apartado C. Nosotros tenemos una función de dos variables, f de xy, igual a x cuadrado y al cubo menos xy más 2. En la dirección Q, de Q hacia S, dice. O sea, de Q hacia S. O sea, ese vectorcito lo tendríamos que sacar en el punto P. En este caso, el punto P tiene coordenadas menos 3, menos 1. Bueno, saquemos el vector dirección. El vector dirección, que es el Q, desde el punto Q hacia el S, esto va a ser S menos Q. Entonces, reemplazando el S es menos 1, 2, menos el Q, que es 2 menos 3.
Y esto entonces me queda menos 1 menos 2 es menos 3. Y 2 menos menos 3 me da 5. Bueno, este es el vector dirección. Ese vector, ¿tiene norma 1? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tendrá norma 1 ese vector? No. Si yo calculo, la norma de ese vector va a ser la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y esto es 9 más 25 es 34. Entonces, para que ese vector sea unitario, lo que vamos a hacer es dividir a cada una de sus componentes en la raíz de 34. Y de esa manera, el vector ya nos queda unitario. Entonces, le vamos a llamar U al vector dirección, que tiene la misma dirección que el QS, solamente que es un vector unitario. ¿Estamos? Entonces, acá nos queda menos 3 sobre raíz de 34, coma 5 sobre raíz de 34. Bien, entonces ahí tenemos el vector dirección. Y ese vector, obviamente, que es un vector unitario, ¿no? ¿Sí? Es unitario. Si ustedes calculan su módulo, les va a dar 1. Bueno, entonces, para calcular la derivada direccional, esto tengan en cuenta, son los valores de los cosenos directores. Entonces, para calcular la derivada direccional de la función f en el punto P, según la dirección de U, esto es igual a el producto escalar del vector gradiente particularizado en ese punto P, escalar por el vector dirección del vector U. Bueno, o sea que nosotros el vector U ya lo tenemos calculado. Lo que nos falta es calcular el vector gradiente. Entonces, para calcular el vector gradiente, nosotros sabemos que es la derivada de f respecto de x y la derivada de f respecto de y. Y luego, por supuesto, lo vamos a particularizar en el punto P. ¿Cuánto me da la derivada de f respecto de x? La derivada de f respecto de x nos da 2x y al cubo menos y. Vamos a derivar f respecto de y. La derivada de f respecto de y es 3x cuadrado y cuadrado menos x. Y ahora vamos a particularizar la derivada de f respecto de x en el punto P, que vale menos 3 menos 1. Y esto, de acuerdo a mis cálculos, me queda 2. Miren, nos queda 2 por menos 3 por menos 1 al cubo. Menos 1. De acuerdo a mis cálculos, acá tienen 2 por 3, 6. Y por 1, 6. Menos por menos más. Y esto nos queda 7. Me dicen si están bien calculadas, ¿no? O si cometen algún error, me corrigen, por favor. La derivada de f respecto de y, particularizada en el punto menos 3 menos 1, nos queda 3 por menos 3 al cuadrado, por menos 1 al cuadrado, menos 3. De acuerdo a mis cálculos, 3 al cuadrado es 9. 9 por 3, 27. Menos por menos más, 27 más 3 es 30. ¿Sí? ¿Están bien los cálculos, chicos? Bien. Entonces, si están bien, entonces vamos a calcular la derivada direccional. La derivada direccional de la función f en el punto P según la dirección U, esto es aplicando la fórmula, esto o el vector, bueno, el vector gradiente por el vector unitario, que es lo mismo que la fórmula en definitiva, chicos. Esto es 7, si lo quieren lo escribimos así, 30, escalar por el vector U, y el vector U es menos 3 sobre 34. Les escribo de distintas maneras para que se familiaricen con la notación. Fíjense que acá lo he puesto como par ordenado y no lo puse con los versores. Bueno, hacemos ese producto escalar, componente a componente. Entonces nos queda menos 21 sobre raíz de 34
más 150 sobre raíz de 34. Bueno, ¿cuánto me da en el numerador? Yo sé que en el denominador me da raíz de 34. Y en el numerador, pueden escribir en el chat el resultado. Por lo tanto, la derivada direccional de f en el punto P, perfecto, me dicen 129. Sí, así es. Entonces, la derivada direccional de la función f en el punto P según la dirección u es igual a 129 sobre raíz de 34. ¿Bien? ¿Vamos entendiendo? Bien, entonces cuando ustedes tengan que calcular una derivada direccional, obviamente solamente la van a calcular por definición cuando en el ejercicio les pidan que sea por definición. Si en el ejercicio no les piden que sea por definición, ustedes pueden aplicar lo que les convenga. La fórmula, el producto del vector gradiente por el vector unitario, por el vector de dirección. O sea que ustedes eligen la manera de acuerdo a las herramientas que tengan, ¿sí? A los datos que tengan en el problema. Bien, me dicen si están y podemos seguir avanzando. Bien, seguimos. Dice, dada la función f de xy, dada la función f de xy igual a x por y al cuadrado. ¿Qué plano normal a z igual a 0? Que pasa por el punto, ¿cómo le había llamado el punto? Que pasa por el punto P sub 0 de coordenada 1, 1, 1, la corta en ese punto según una curva de pendiente nula. Dice, ¿qué plano normal? Como el plano es el plano normal, a z igual a 0, entonces la ecuación del plano va a tener esta forma. Va a ser y menos y sub 0 igual a m por x menos x0. ¿Sí? Donde para nuestro caso esto va a ser y menos 1, que son los valores que tenemos acá en el punto, chicos, igual a m por x menos 1. ¿Sí? Esa va a ser la ecuación del plano normal. Como es plano normal a z igual a 0, no tiene componente en z. Tiene componente solamente en x y en y. ¿Vamos? Bueno, entonces, pero acá me dicen, porque ahora mi incógnita es cómo determino la pendiente. ¿Cómo determino esta pendiente? Si me dicen que según una curva de pendiente nula, les dan la función, te dan el punto, y dice en ese punto según una curva de pendiente nula. ¿Qué derivada tendremos que calcular? Ajá, la derivada, pero ¿estás seguro que la de z no sería la derivada direccional de la función en ese punto p sub 0 según una dirección r? Eso es lo que tenemos que calcular, la derivada direccional. Bueno, esa derivada direccional es igual al valor de la pendiente, ¿sí? De la pendiente a la recta tangente de esa curva. Y esa pendiente a nosotros nos dicen que vale 0, porque dice de pendiente nula. Bueno, ¿cómo se calcula la derivada direccional? La derivada direccional, para que obtengamos esa pendiente, la derivada direccional no es otra cosa que la derivada de f respecto de x particularizado en el punto P sub 0 por el coseno de alfa, que no lo conozco, más la derivada de f respecto de y
en el punto P sub 0 por el seno de alfa, que no lo conozco porque no conozco la dirección. Y esa pendiente lo que sí sé es que es igual a 0. Bien, entonces, trabajando un poquito, nosotros tenemos que la derivada de f respecto de y en el punto P sub 0 por el seno de alfa es igual a menos, despejamos, la derivada de f respecto de x en el punto P sub 0 por coseno de alfa. Bueno, ¿qué voy a hacer? Lo voy a acomodar a esta expresión, lo voy a escribir de manera conveniente. Seno de alfa sobre coseno de alfa igual a menos la derivada de f respecto de x en ese punto P sub 0 sobre la derivada de f respecto de y en ese punto P sub 0. Seno sobre coseno es tangente de alfa. Y de ahí le saca la dirección. Tangente de alfa es igual a. Y acá vamos a calcular. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de x? De acuerdo a la función, derivo. Acá tenemos la función. ¿Cuánto vale la derivada? De acuerdo a la función, vale y al cuadrado. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de y? Vale 2xy. Cuando lo particularizamos en el punto P sub 0, ¿sí? Esta derivada es igual a 1. Cuando particularizamos la derivada parcial de f respecto de y en el punto P sub 0, esto es igual a 2. O sea que, reemplazando, esto nos queda tangente de menos 1/2. Entonces, para sacar la dirección, o sea, porque eso es lo que me va a dar en realidad el valor de la pendiente, ¿sí? La pendiente de la recta tangente, si yo encuentro el ángulo, tengo la pendiente, entonces alfa es igual a arco tangente. ¿Por qué menos 1? ¿Por qué menos 1? Hugo. Elevado, tangente. Sí, porque cuando ustedes... Sí, tangente a la menos 1. Sí, 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 está bien. Es la inversa de la tangente. Porque esto... Sí, arco tangente, chicos. Arco tangente es lo mismo cuando ustedes presionan en la calculadora el shift y le ponen la tangente. Y les aparece así, tangente a la menos 1. Es la función inversa de la tangente. Entonces sí, es eso. Ahí me estaba preguntando un compañero. Entonces buscan, pero ojo, ojo, que ese valor del alfa a mí ya me está dando el valor de la pendiente. Ojo, ¿sí? Entonces, cuando yo lo calculo, quiero que lo calculen en radianes, no en el sistema sexagesimal. Porque si ustedes me dan en el sistema sexagesimal, me van a decir, ese ángulo vale menos 26,53 grados. No, yo ya quiero que lo calculen eso en el sistema radial. Y ahí ya Luca lo calculó y me dice de que alfa es igual a menos 0,46, que es aproximadamente esto, menos 0,50. Directamente si nosotros lo redondeamos. Entonces, ese ya es el valor de la pendiente, chicos. Es el valor de la pendiente. Por lo que la ecuación, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar y menos 1 igual a menos 0,5, redondeándolo, por x menos 1. 0,5 es menos 1/2. Entonces me queda y menos 1 igual a menos 1/2 por x menos 1. Propiedad distributiva, ¿sí? Y lo podemos escribir en forma general a la ecuación x más b por y más c por z más d igual a 0. Pero como es el plano normal al z igual a 0, este z vale 0. Es por eso que no aparece la componente en z, ¿sí? Porque es normal a z igual a 0. Entonces, la ecuación del plano me va a quedar y menos 1 igual a menos 1/2 de x más 1/2.
En forma general, entonces la ecuación me queda 1 medio de x más y menos 1 menos 1 medio, igual a 0. Por lo que la ecuación nos queda 1 medio de x más y menos 3 medios, igual a 0. Y esa es la ecuación que nos pedía. Bien, el secreto está en darnos cuenta de que la pendiente, cuando nos están pidiendo, en realidad es la derivada direccional. Bien. Todo álgebra. Así. Análisis 2 tiene mucho de álgebra. Mucho de álgebra. Y en lo que viene, la clase que viene, las aplicaciones geométricas, tiene mucho. Porque tienen plano tangente, recta normal. Y siempre van a ir asociados. Plano tangente, recta normal. Plano normal, recta tangente. Y lo que nosotros tenemos que ver ahí es cómo está dada la función. Si está dada en forma implícita, está dada en forma explícita, si es la intersección de dos superficies, por lo cual tenemos una curva, y en base a eso, ¿cómo calculamos las ecuaciones? ¿Sí? Que es lo que han visto en la clase de teoría del día lunes. Acá no tengo el... ¿Bien? Bien, díganme si está todo bien, chicos. Bueno. Estoy por hacer, fija. Reuniones. Ah, ¿se escucha con eco? Sí. Sí. Estaba ahí, me había conectado con el celular, era para ver si les podía escuchar. Bien, no importa. Vamos de nuevo. Sigamos. Lo importante es que me vayan entendiendo. Y después cualquier cosa me van a tener que preguntar en la clase de consulta. Bueno, vamos al ejercicio 17. Dice, halle la derivada direccional de la función. Bueno, les digo algo. O sea, dice, halle la derivada direccional de la función b, la cual está definida como raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. En la dirección del punto P, que tiene coordenadas 2, 1, menos 2. En una dirección que forma un ángulo de 60 grados con la dirección de la máxima derivada direccional. Bueno, ahora yo les pregunto a ustedes, porque el profe sí escuché en la clase que él les dijo y les insistió. ¿Quién es la dirección de la máxima derivada direccional? Yo voy a ir escribiendo, pero si ustedes se acuerdan. La derivada direccional es máxima. ¿En qué dirección? En la dirección ¿de quién? ¿En la dirección de quién? Del vector gradiente. ¿Sí?
del vector gradiente. O sea, tenemos que sacar el vector gradiente de esa función b y lo vamos a particularizar en el punto P sub 0. A esa derivada direccional, a esa derivada de acuerdo a los datos que nos dan, vamos a calcularla a la derivada direccional de b en el punto P sub 0, según, bueno, esa dirección, de R, la podemos calcular como el módulo del vector gradiente en el punto P sub 0 por el vector unitario U, pero como este tiene módulo 1, no nos interesa, por el coseno de 60 grados, porque es el ángulo que se forma entre el vector gradiente y el vector dirección. Entonces, esto no es otra cosa que calcular el módulo del vector gradiente multiplicado por el coseno de 60. ¿Sí? Entonces, ¿y cuánto es el valor de esa máxima derivada direccional? Justamente la expresión que hemos puesto acá. Es máxima cuando el coseno de phi, porque, ¿qué dice la derivada direccional? La derivada direccional es máxima en la dirección del vector gradiente. ¿Sí? En la dirección del vector gradiente. O sea que nosotros tenemos que sacar el vector gradiente, sacar la dirección de ese vector gradiente. Bueno, saquemos. ¿Cuánto es igual el vector gradiente? El vector gradiente de B en el punto P sub 0, esto es B sub X en P sub 0, B sub Y en P sub 0, B sub Z en P sub 0. ¿Estamos? Bueno, entonces calculamos con una derivada y ya se van a dar cuenta cómo nos quedan las otras. La derivada de b respecto de x es igual a 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? Por 2x. ¿Simplifico? Simplifico. Entonces esto me queda x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces, las otras derivadas son prácticamente iguales, solamente que en y, la derivada de b respecto de y, en el numerador va a ir y sobre esa raíz cuadrada. Y en z, también. La derivada de b respecto de z, esto va a ser z sobre la raíz. Ahí, ¿estamos? Entonces ahora lo que hay que hacer es particularizar para que obtengamos el vector dirección. Entonces la derivada de b respecto de x en ese punto P sub 0, el punto P sub 0 ya les muestro, el punto P sub 0 es 2, 1, 1 menos 2. Lo particularizamos. Lo mismo hacemos para la derivada de b respecto de y en el punto 2, 1 menos 2. Lo mismo hacemos para la derivada de b respecto de z en 2, 1 menos 2. ¿Sí? Resolvemos. En esta me queda, yo ya lo tengo calculado y ya les digo cuánto me da. En esta me ha quedado 2/3. En esta me queda 1/3. Y en otra me queda menos 2/3. Corroboren, por supuesto, los resultados, ¿no? ¿Sí? Fíjense que abajo me queda raíz de 9. Por lo tanto, el vector gradiente de b en el punto P sub 0 me ha quedado 2/3, 1/3, menos 2/3. ¿Sí? Entonces, esa es la dirección. Y bueno, ahora yo les pregunto, ¿ese vector es unitario en este caso? Pues puede ocurrir que no sea unitario, ¿no? ¿Es unitario? Uy, perdón. Si ustedes le calculan el módulo a ese vector, ¿es unitario?
si ustedes calculan el módulo, no siempre, sí es verdad, no siempre, Lara, pero en este caso, ¿te da unitario o no? Sí, porque les va a quedar 2/3 elevado al cuadrado, más 1/3 elevado al cuadrado, más menos 2/3 elevado al cuadrado. En este caso, el vector es unitario. Si no fuese unitario, a ese vector dirección lo dividimos en su módulo y ya nos queda unitario. Esto sí da, es unitario. Entonces este ya es el vector, aparte de ser el vector gradiente, es el vector dirección, porque a nosotros nos decían que se producía en la dirección de la máxima derivada direccional, y la máxima derivada direccional se da en la dirección del vector gradiente. Si fuese mínima, esto tendría que ir con signo opuesto, con signo menos, ¿estamos? Entonces ahora, una vez que nosotros tenemos el vector dirección, ¿sí? Calculamos la derivada direccional con esa formulita. Entonces, la derivada direccional de la función b en el punto P sub 0, según una dirección R, ya les dije, era el módulo del vector gradiente, que en este caso, casualidad, nos ha dado 1, por el coseno de 60. Entonces acá nos queda 1 por el coseno de 60, que vale 1/2, o sea que esta derivada direccional es igual a 1/2. ¿Bien? Para este ejercicio, ¿no? No siempre el módulo nos da 1, ¿no? ¿Sí? En este ejercicio. ¿Bien? ¿Alguna duda? Nos quedan 2 ejercicios para terminar. Bien, entonces podemos seguir avanzando. Vamos al ejercicio 18. Nos queda el 18 y el 27. En el ejercicio 18 nos dice, evalúe la derivada direccional de las siguientes funciones a lo largo de las curvas. ¿Sí? Tenemos que resolver el apartado B. Ustedes tienen la función f de x y z igual a x cuadrado z más y al cubo menos 9. Y nos dice a lo largo de la curva está en forma paramétrica. ¿Por qué? Porque depende del parámetro t. O sea, el x, en este caso, es menos coseno de t, y es igual a e a la menos t, z es igual a seno de 2t menos 1. En t igual a 0, dice. Bueno, yo la curva la podemos escribir así. La podemos escribir como un alfa de t, donde esa curva es menos coseno de t, coma, e a la menos t, coma, seno de 2t menos 1. ¿Sí? Ahí la hemos escrito a la curva. ¿Sí? O sea, la curva no sé qué forma tiene. Supongamos que tiene así esa forma. Entonces yo quiero calcular la derivada direccional a lo largo de esa curva. ¿Sí? Donde esa curva depende del parámetro t. Pero nos dicen en el valor cuando el t vale 0. ¿Sí? Supongamos que el t vale 0 ahí. ¿Sí? El t igual a 0. Esa es alfa, alfa de t. ¿Estamos? Bueno, entonces ahí supongamos que el t vale 0. Bueno, entonces para calcular esa derivada direccional, nosotros lo que tenemos que es tener un vector de dirección. Entonces el vector dirección, que siempre, bueno, en este caso va a ser tangente a la curva, es alfa prima. Entonces supongamos, yo puedo calcular el alfa prima de t, ¿sí? Que ese siempre, a medida que uno va cambiando en el punto, va cambiando la derivada, ¿sí? Y es tangente a la curva. Bueno, entonces, para sacar el vector dirección, o sea, para que saquemos la dirección, vamos a calcular alfa prima de t. Alfa prima de t, en este caso, la derivada de menos coseno, que es seno, la derivada de e a la menos t, que es e a la menos t por menos 1,
La derivada del seno de 2t es coseno de 2t por 2. Entonces, este es el vector dirección. Pero, por supuesto, nosotros lo tenemos que particularizar en t igual a 0. Entonces, alfa prima de 0, esto va a ser igual a seno de 0 menos e a la 0, 2 coseno de 0. Entonces, esto nos queda 1, 0, 2. Ese vector dirección es unitario, porque tengan en cuenta que el vector dirección tiene que ser unitario. Es unitario si ustedes calculan el módulo de alfa, porque... ay, perdón, sí. No, es que yo puse el revés, miren. Al revés, profe. Seno de 0, sí, gracias, Hugo. O Franco, como no sé cómo te dicen. Seno de 0 es 0. Y e a la 0 es 1. Perdón, ahí puse al revés. Lo he pensado, pero lo escribí al revés. Ahí corrijo, chicos. Entonces me queda, el vector me queda. ¿No es menos 1? 0, menos 1, perfecto, gracias. Menos 1, 2. Ahí está, sí, gracias. Ahí Joaquín también. Entonces, ese es el vector dirección. Ese vector, ¿tiene módulo 1? Lo calculemos. No me da, porque le va a quedar 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado, que es 1, más 2 al cuadrado, que es 4. Entonces, esto me da raíz de 5. Entonces, para que el vector sea unitario, dividimos en su módulo. Bueno, entonces el vector dirección, al cual, bueno, ya le podemos llamar U, ese vector que es unitario nos va a quedar así. 0 menos 1 sobre raíz de 5, coma 2 sobre raíz de 5. Y ese vector, que es el vector dirección, ya es unitario. ¿Sí? Es el vector unitario, ¿sí? ¿Sí? Y este es el vector dirección, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces ahora ya tenemos la dirección, tenemos la función, podemos calcular la derivada direccional. La derivada direccional de la función en el punto P sub 0. Ajá, ¿y quién será el punto P sub 0? Ya vamos a ver. Bueno, entonces esto es igual a el producto escalar del vector gradiente de la función en el punto P sub 0 por el vector dirección unitario. ¿Sí? Bueno, calculamos. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de x? Es 2xz. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de y? 3y cuadrado. ¿Y cuánto vale la derivada de f respecto de z? Es igual a x al cuadrado. Ajá, lo tendría que particularizar en el punto P sub 0. Para obtener el punto P sub 0, que es justamente este punto, lo que tenemos que hacer es calcular alfa de 0. Y ahí vamos a obtener las coordenadas del punto P sub 0. Bueno, entonces reemplazamos y esto nos da alfa de 0 va a ser menos coseno de 0, coma, e a la 0, coma, seno de 0 menos 1. Y entonces el punto P sub 0 nos va a quedar igual. Coseno de 0 es 1, o sea que acá nos va a quedar menos 1, 1, menos 1. Y ese es el punto P sub 0. ¿Estamos? Entonces, al particularizar la derivada de f respecto de x en ese punto P sub 0, que el x vale, esto nos queda igual a 2. La derivada de f respecto de y en el punto P sub 0, esto es igual a 3. Y la derivada de f respecto de z en el punto P sub 0 es 1. ¿No? Sí. Bien. Bueno, entonces reemplazando en la función, en la derivada direccional, nos queda que la derivada direccional de f en el punto P sub 0 según la dirección u, que es a lo largo en realidad de la curva, esto nos queda
2, 3, 1, escalar por el vector 0, menos 1 sobre raíz de 5, 2 raíz de 5. ¿Sí? Y hacemos el producto escalar de esos vectores. Y esto nos da 0, menos 1 sobre raíz, no, menos 3 sobre raíz de 5. Ahí ya me estaba equivocando. 3 raíz de 5 y más 2 raíz de 5. O sea que esta derivada nos queda menos 1 sobre raíz de 5. ¿Sí? Sí, perfecto. Así es, Franco. Menos 1 sobre raíz de 5. Bien, nos queda un ejercicio más, el ejercicio 27, y con eso nos despedimos. Escúchame, ¿ustedes se conectan a la consulta los días miércoles? O sea, yo sé de ciertos chicos que sí, como Anabela, como Lucía, Lucas, ¿ven? Siempre, sí, porque ahí si quieren les puedo explicar el ejercicio 11, que es el que me había quedado pendiente. O quieren que les explique hoy día, sí, no importa que no importa que ustedes no tengan audio. Ah, chicos, antes que me olvide, la clave. Ya les escribo en el chat. Ingresen al aula virtual. Ingresen al aula virtual, por favor. Dice, si P es el potencial eléctrico, en realidad, después acá dice B, así que a este le vamos a llamar B, chicos, corrijamos. Si B es el potencial eléctrico en cualquier punto X y Z en el espacio y está dado por la ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo elevado a la menos un medio. ¿Bien? O sea, ese potencial es la función x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo elevado a la menos un medio. Dice, apartado A, la razón de cambio, determine la razón de cambio en el punto P de coordenadas 2, 2 menos 1 en la dirección del vector R, donde el vector R es igual a 2i menos 3j más 6k. Bueno, entonces cuando ustedes les dan el punto, les dan una dirección y le están diciendo la razón de cambio, la tasa de variación, lo que al darnos el punto y una dirección, entonces lo que nos están pidiendo es que calculemos la derivada direccional de esta función, que en este caso es el campo potencial, el potencial eléctrico, de la función en ese punto P, según la dirección de R, ¿sí? Pero bueno, tenemos que corroborar que ese vector sea unitario, ¿sí? Y, bueno, ver cómo la calculamos, esa derivada direccional. Nosotros ya sabemos que lo podemos calcular como el vector gradiente de la función B particularizada en el punto P, la costumbre del P sub 0. ¿Sí? Tengamos en cuenta, ya vamos a ver si ese vector es unitario. Bueno, vamos a calcular. A ver, empecemos. ¿Cuánto vale? Calculemos el vector gradiente. Tenemos que calcular la derivada de b respecto de x. ¿Cuánto sería? Esto es igual a menos un medio por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la menos 3. Se simplifica, por lo que la de ahí encima es mala conexión de internet. Por lo que la derivada me va a quedar x por x al cuadrado más y al cuadrado, ahora sí me imagino que me están escuchando bien, más z al cuadrado elevado a la menos 3 medios. ¿Sí? Las otras derivadas son parecidas. Uy, no quiero bajar tanto. Las otras derivadas son parecidas. La derivada de b respecto de y, yo ya la escribo, es menos i por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevada a la menos 3 medios. La derivada de b respecto de z es menos z por x cuadrado
más y cuadrado más z cuadrado elevada a la menos 3 medios. ¿Sí? Luego particularizamos la derivada de b respecto de x en el punto P, que vale 2, 2 menos 1, eso me da, esto me ha quedado menos 2, ya les digo, menos 2 sobre 27. Chequen a ver si están bien los valores. La derivada de b respecto de y en el punto 2, 2 menos 1, esto nos da, ya les digo, la derivada nos da menos 2 sobre 27. También, menos 2 sobre 27. Y la derivada de b respecto de z en el punto 2, 2 menos 1, esta nos da 1 sobre 27. Bien, a ver, quiero que chequen sobre todo esa raíz que está elevado, el x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la menos 3 medios. Quiero que vean que efectivamente sí les da 27, 1 sobre 27, ¿no? ¿Ya han chequeado los valores? Bien, sí da, sí, así es, sí, Caterina. Bueno, entonces ahora ya tenemos el vector gradiente, lo que nos falta, el vector unitario. Ese vector R, calculemos su módulo. El vector R tiene módulo 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, y esto por supuesto que no me da 1, más 6 al cuadrado. ¿Esto cuánto nos da? Esto nos da raíz de 49. O sea que esto es 7. Bueno, entonces vamos a llamarle U al vector unitario. Entonces acá yo le voy a poner U. Si bien U tiene la misma dirección de R, solamente que es unitario. ¿Sí? Tiene la misma dirección, pero me aseguro de que sea unitario. Entonces ahí corregimos. Entonces el vector U va a ser 2 sobre 7, versor I, menos 3 sobre 7, versor J, más 6 sobre 7, versor K. Y bueno, entonces la raíz del campo eléctrico en el punto P, según la dirección de U, esto es el vector gradiente multiplicado escalar por el vector U. El vector gradiente es menos 2 sobre 27, menos 2 sobre 27, coma 1 sobre 27. No, le voy a poner con la otra anotación, para que, con los versores. Así, para que se familiaricen. Menos 2 sobre más 1 sobre 27, versor K. A esto hay que multiplicarlo escalarmente con el vector 2 sobre 7, menos 3 sobre 7, más 6 sobre 7. Bien, multiplicamos escalarmente y esto me da como resultado, chicos, 8 sobre 189. ¿Sí? Entonces, esa es la razón de cambio del esta, si quieren escribir, es la razón de cambio del campo en el punto P sub 0. En la dirección del vector 1. Y para que terminemos, porque nos quedan 2 minutitos, les explico otra cosita. Nos preguntan las tasas de variaciones máximas y mínimas. ¿Y en qué direcciones se producen? Bueno, las tasas, o sea, las razones de cambio para el apartado B, ¿sí? La razón de cambio máxima es, la razón de cambio máxima es justamente el módulo de ese vector gradiente. ¿Sí? Esto es igual, si nosotros calculamos el módulo de ese vector gradiente, es la raíz cuadrada de menos 2 sobre 27
más menos 2 sobre 27 más 1 sobre 27. Y esto nos da como resultado un 9. ¿Sí? Esa es la máxima razón de cambio. O razón de cambio máximo. Razón de cambio máximo. ¿En qué dirección se produce? En la dirección del vector gradiente. ¿Cuál es la dirección? Menos 2 sobre 27 versor I más, no, menos 2 sobre 27 versor J, esa es la dirección. Menos 2 sobre 27 versor J más 1 sobre 27 versor K. La mínima razón de cambio, o razón de cambio mínima, lo mismo. Mínima es menos el módulo del vector gradiente. ¿Sí? Y esto va a ser entonces menos un 9. ¿Cuál es la dirección? ¿Sí? Bueno, eso es todo, chicos. Lamento no haberlo podido ver porque, bueno, por mi problema de audio.